armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento. Vamos a leer las cartas a los Hebreos. Capítulo 1. Así dice la palabra del Señor. En diversas ocasiones y bajo diferentes formas, Dios habló a nuestros padres por medio de los profetas, hasta que en estos días, que son los últimos, no habló a nosotros por medio del Hijo, a quien hizo destinatario de todo, ya que por él dispuso las edades del mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios, y en él expresó Dios lo que es en sí mismo. Él, cuya palabra poderosa mantiene el universo, también es el que purificó al mundo de sus pecados y luego se sentó en los cielos a la derecha de Dios de majestad, del Dios de majestad. Ahora pues, el que está tanto más por encima de los ángeles, cuanto más excelente es el nombre que recibió. En efecto, a aquel ángel le dijo Dios jamás: tú eres mi hijo, yo te he dado la vida hoy. ¿Y de qué ángel dijo Dios: yo seré para él un padre y él será para mí un hijo? Al introducir al primogénito en el mundo, dice que lo adoren todos los ángeles del Dios. Todos los ángeles de Dios. Tratándose de los ángeles, encontramos palabras como esta: Dios envía a sus ángeles como espíritu, a sus servidores como llama ardientes. Al Hijo, en cambio, se le dice: tu trono, oh Dios, permanece por siglos y siglos, y tu gobierno es gobierno de justicia. Amas la justicia y aborrece la maldad. Por eso, oh Dios, tu Dios te concedió una consagración real que es fuente de alegría con preferencia a tus compañeros. Y también leemos: tú, Señor, en el principio pusiste la tierra sobre sus bases, y los cielos son obra de tus manos. Ellos descenderán, pero tú permaneces. Serán para ti como un vestido viejo, los doblará como una capa y lo cambiarás. Pero tú eres siempre el mismo, y tus años no terminarán jamás. A ninguno de sus ángeles dijo Dios: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos como tarima de tus pies. Pues todo ello no son más que funcionarios espirituales y reciben una misión para bien de los que recibirán la salvación. Por eso debemos prestar más atención al mensaje que escuchamos, no sea que vayamos a la deriva. Miren cuál inflexible era la ley entregada por los ángeles, que todo falta o desobediencia reciba su castigo. ¿Cómo pues escaparemos nosotros si despreciamos una salvación tan trascendente? El Señor mismo la proclamó primero, y luego la confirmaron aquellos que le oyeron.
Dios ha confirmado su testimonio con señales, prodigios y milagros de toda clase, sin hablar de los dones del Espíritu que reparte como quiere. En efecto, Dios no sometió a ángeles al mundo, el mundo nuevo del cual estamos hablando. Alguien dijo en algún lugar: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿El hijo del hombre para que lo tome en cuenta? Por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles y luego lo coronaste de gloria y honor. Todo lo pusiste bajo sus pies. Como ven, todo le ha sido sometido y no se hace ninguna excepción. Es verdad que por el momento no se ve que todo le esté sometido, pero el texto dice: por un momento lo hiciste más bajo que los ángeles. Esto se refiere a Jesús, que como precio de su muerte dolorosa ha sido coronado de gloria y honor. Fue una gracia de Dios que experimentará la muerte por todo. Dios, del que viene todo y que actúa en todo, quería introducir en la gloria a un gran número de hijos y le pareció bien hacer perfecto por medio del sufrimiento al que se hacía cargo de la salvación de todos. De este modo, el que comunicaba la santidad se identificaría con aquellos a los que santificaba. Por eso él no se avergüenza de llamarnos hermanos cuando dice: Señor, yo te daré a conocer a mis hermanos en medio de la asamblea, celebraré tu nombre y también mantendré mi confianza en Dios. Aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. Puesto que esos hijos son de carne y sangre, Jesús también experimentó esta misma condición y, al morir, le quitó su poder al que reinaba por medio de la muerte, es decir, al diablo. De este modo liberó a los hombres que, por medio a la muerte, permanecían esclavos en todos los aspectos de su vida. Jesús no vino para hacerse cargo de los ángeles, sino de la raza de Abraham. Por eso tuvo que hacerse semejante en todo a sus hermanos y llegó a ser el sumo sacerdote lleno de comprensión, pero también fiel en el servicio de Dios, que le consigue el perdón. Él mismo ha sido probado por medio del sufrimiento, por eso es capaz de ayudar a aquellos que son puestos a prueba. Hermanos santos que gozan de una vocación sobrenatural, fíjense en Jesús, el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Él merece la confianza de Dios que le dio este cargo, lo mismo que la mereció Moisés en la casa de Dios. En realidad, Jesús aventaja en mucho a Moisés, pues no hay comparación entre una casa y el que la construye. Toda casa necesita un constructor
y hay un constructor de todo, que es Dios. Moisés actuaba en toda la casa de Dios como fiel servidor, dando a conocer lo que le habían dicho. Cristo, en cambio, está en su casa como el Hijo, y nosotros somos la gente de su casa, con tal que sigamos esperando con firmeza y entusiasmo y escuchemos lo que dice el Espíritu Santo. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo, el día de la tentación en el desierto, cuando me tentaron sus padres, me pusieron a prueba y vieron mis prodigios durante 40 años. Por eso me cansé de aquella gente, de aquella generación, y dije: siempre andan extraviados, no han conocido mis caminos. Me enojé y declaré con juramento: no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Cuidado, hermanos, que no haya entre ustedes alguien de mal corazón y bastante incrédulo como para apartarse del Dios vivo. Más bien, anímense mutuamente cada día mientras dura ese hoy. Que ninguno de ustedes se deje arrastrar por el pecado y llegue a endurecerse. Hemos pasado a ser solidarios de Cristo, pero con tal de que mantengamos hasta el fin nuestra convicción del principio. Fíjense en lo que dice la Escritura. Ojalá escuchen hoy la voz del Señor. No endurezcan su corazón como ocurrió en el día amargo. ¿Quiénes son esos que después de haber oído amargaron a Dios? Todos los que salieron de Egipto gracias a Moisés. ¿Quiénes son los que cazaron a Dios durante 40 años? Los que cansaron a Dios durante 40 años. Los que habían pecado, por lo que perecieron y sus cadáveres quedaron en el desierto. ¿Y quiénes juró Dios? ¿A quiénes juró Dios que no entrarían en su lugar de descanso? A aquellos rebeldes, por supuesto, y veremos que se le prohibió la entrada a causa de su falta de fe. Cuídense, pues, no sea que alguno de ustedes deje pasar esta oferta de entrar en el descanso de Dios y no la alcance. Nosotros, igual que ellos, recibamos una buena nueva, pero a ellos de nada les sirvió haberla oído, porque no creyeron ni se unieron a los que escucharon esas palabras. Es preciso, pues, que creamos si queremos entrar en el lugar de descanso recién mencionado. Por eso me enojé y declaré con juramento: no entrarán jamás en mi lugar de descanso. Aquí se trata del descanso de Dios después de la creación del mundo. Ya se habló de ese descanso
a propósito del día séptimo, y Dios descansó de todas sus obras el día séptimo. Aquí lo volvemos a encontrar: no entrarán jamás en mi descanso. Dos cosas pues se nos dicen: algunos entrarán, y los que recibieron primero la buena nueva no entraron por causa de su falta de fe. Por esta razón, mucho más tarde, Dios fija nuevamente un día que llama hoy, diciendo por boca de David lo que se recordó más arriba: ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcáis su corazón. No creamos que Josué lo introdujo en el lugar donde debían descansar. De ser así, Dios no habría indicado posteriormente otro día. Un descanso sagrado pues espera todavía al pueblo de Dios, y el que entre en ese descanso descansará de todos sus trabajos como lo hizo Dios. Esforcémonos pues para entrar en ese descanso, y que nadie merezca por su falta de fe el castigo de que hablamos. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se divide el alma y el espíritu, los huesos y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuenta un día. Tenemos pues un sumo sacerdote excepcional que ha entrado en el mismo cielo, Jesús, el Hijo de Dios. Esto es suficiente para que nos mantengamos firmes en la fe que profesamos. Nuestro sumo sacerdote no se queda indiferente ante nuestras debilidades, pues ha sido probado en todo igual que nosotros, a excepción del pecado. Por lo tanto, acerquémonos con plena confianza al Dios de bondad, a fin de obtener misericordia y llamar la gracia del auxilio oportuno. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres, y le piden representarlo ante Dios y presentar su ofrenda y víctima por el pecado. Es capaz de comprender a los ignorantes y a los extraviados, pues también lleva el peso de su propia debilidad. Por esta razón debe ofrecer sacrificio por su propio pecado, al igual que por los del pueblo. Pero nadie se apropia esta dignidad, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón, y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó aquel que dice: tú eres mi hijo, te he dado vida hoy mismo. Y en otro lugar se dijo: tú eres sacerdote para siempre, a semejanza de Melquisedec. En los días de su vida mortal presentó ruego y súplica a aquel que podía salvarlo de la muerte. Este fue su sacrificio,
con grandes clamores y lágrimas, y fue escuchado por su religiosa sumisión. Aunque era hijo, aprendió en su pasión lo que es obedecer, y ahora, llegado a su perfección, es fuente de salvación eterna para todos los que le obedecen, conforme a la misión que recibió de Dios, sacerdote a semejanza de Melquisedec. A propósito de esto, tendríamos muchas cosas que decir, pero nos cuesta exponerla porque se han vuelto lentos para comprender. Ustedes deberían ser maestros después de tanto tiempo y en cambio necesitan que se les vuelva a enseñar los primeros elementos de la enseñanza de Dios. Necesitan leche y no alimento sólido. El que se queda con la leche no entiende todavía el lenguaje de la vida en santidad. No es más que un niño pequeño. A los adultos se le da el alimento sólido, pues han adquirido la sensibilidad interior y son capaces de discernir lo bueno de lo malo. Con todo estos, dejemos la primera enseñanza sobre Cristo y pasemos a cosas más avanzadas. Nos vamos a echar una vez más las bases, es decir, el arrepentimiento de las obras de muerte, la fe en Dios, la doctrina referente a los bautismos, la imposición de las manos, la resurrección de los muertos y el juicio definitivo. Haremos pues como dijimos, si Dios no lo permite. De toda manera, es imposible renovar a los que ya fueron iluminados, que probaron el don sobrenatural y recibieron el Espíritu Santo y saborearon las maravillosas palabras de Dios con una experiencia del mundo futuro. Si la pensaron, si a pesar de todo esto recayeron, es imposible renovarlo por la penitencia. Cuando vuelvan a crucificar por su cuenta al Hijo de Dios y se burlan de él. Si una tierra absorbe la lluvia que la riega a su debido tiempo y produce pasto provechoso para quienes la cultivan, recibe la bendición de Dios, pero la que produce zarza y espinos pierde su valor. Un poco más y la maldicen y terminarán por prenderle fuego. Ustedes se encuentran en una situación mejor y tienen salvación. Lo creemos, amadísimo, aun cuando hablemos de este modo. Dios no es injusto para olvidar lo que han hecho y cómo han ayudado y todavía ayudan a los santos por amor a su nombre. Solamente deseamos que cada uno demuestre hasta el fin el mismo interés por alcanzar lo que han esperado. No se vuelvan flojos, sino más bien imiten a aquellos que por su fe y constancia consiguieron al final lo prometido. Tomen el ejemplo de Abraham. Dios le hizo una promesa que confirmó con juramento, y como no han habido nadie más grande que Dios por quien jurar,
juró invocando su propio nombre: te colmaré de bendiciones y te multiplicaré sin medida. Y perseverando, Abraham vio realizarse las promesas de Dios. Los hombres juran por alguien mayor que ellos, y cuando algo es dudoso, el juramento pone fin a la discusión. Por eso Dios también confirmó su promesa con un juramento para demostrar a sus destinatarios que nunca cambiará su decisión. Tenemos pues promesas y juramentos, dos cosas irrevocables en las que Dios no puede mentir y que nos da plena seguridad cuando dejamos todo para aferrarnos a nuestra esperanza. Esta es nuestra ancla espiritual segura y firme, que se fijó más allá de la cortina del templo en el santuario mismo. Allí entró Jesús para abrirnos el camino, hecho ya un sumo sacerdote para siempre, a semejanza según Melquisedec. Hermanos, ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a nuestro corazón cuando nosotros leemos. Aquí en la carta a los hebreos, en los tiempos de los apóstoles, se calificaba de hebreo a los judíos que vivían en Palestina, a diferencia de esa mayoría de su pueblo que había emigrado a diversos países por todo el Imperio Romano. Esta carta a los hebreos, dirigida a la comunidad cristiana de Palestina que se habían formado con judíos de raza después del Pentecostés. Como discípulos de Cristo habían sido perseguidos y a algunos le habían sido confiscados sus bienes. Ya no tenían nada en el mundo y debían darse ánimo unos a otros con la convicción de que al final de su exilio encontrarían la verdadera patria a donde Jesús se había ido después de su sufrimiento. Volvían así a encontrarse en la situación de sus antepasados, hebreos que habían vivido en el desierto, aguardando y buscando una tierra prometida. No era difícil ver que esta carta de Pablo a los hebreos se dirige a hombres familiarizados con el Antiguo Testamento. A lo mejor se trataba de sacerdotes judíos que habían reconocido a Jesús como el Cristo y que pasaban entonces por esta crisis en este tiempo en que Pablo le está escribiendo y mandando esta carta a la iglesia, a la comunidad formada en la iglesia. Hasta ese momento, como era sacerdote, el templo había sido toda su vida. Allí ofrecían sacrificio y recibían en paga una parte de los animales ofrecidos. Pero ahora no solamente habían sido excluidos y expulsados del templo por los judíos, sino que de cualquier modo Cristo lo había reemplazado. Creer en Él era reconocerlo como el nuevo templo del que el edificio sagrado de Jerusalén no era más que la figura. Él, el laico, había organizado su iglesia sin tomar en cuenta el sacerdocio de los hijos de Aarón, los sacerdotes judíos, pues él y solo él es el sacerdote.
el que pone a los hombres en contacto con el Dios Santísimo. De este modo, Cristo le había quitado tanto su trabajo como su razón de ser. Por eso, a veces, esos hombres que habían conocido a Jesús en su existencia humana se habrán puesto a dudar. ¿Acaso todo ha cambiado a causa de él? Es lo que pensaban. Para confirmar su fe, esta carta de Pablo a ellos le demuestra que la religión judía, con sus ceremonias grandiosas en el templo de Jerusalén, no era más que la imagen de algo más grande, el perdón de los pecados y la religión en espíritu, aspiración de todo el Antiguo Testamento. Debía ser la obra del sacerdote auténtico de toda humanidad, Jesús, el Hijo de Dios. Ya no hay otro sacrificio fuera del suyo, sacrificio que comienza en la cruz y termina en la gloria. No hay también muchos hebreos o personas desarraigadas en el mundo de hoy, pues los enfermos que no tienen esperanza, los cristianos perseguidos, los que no aceptan la injusticia ni la mediocridad de la sociedad, aunque muchos de ellos no comprendan todos los argumentos o las citas bíblicas que llenan esas páginas, esta carta los animará en su fe. Por otro lado, la palabra sacerdote ha tomado una importancia tal en la iglesia que no está de más examinar aquí el texto bíblico que ha profundizado más el sentido del sacerdocio y su reorientación por el hecho mismo del sacrificio de Cristo. Esta carta a ellos en comunidad reunida fue escrita de Pablo desde Roma, tal vez hacia el año 66 aproximadamente, cuando se anunciaba la guerra en la que iba a ser destruida Jerusalén. Era también los últimos meses de la vida de Pablo. Él estaba prisionero en Roma por segunda vez. Esta carta no es extraña al pensamiento de Pablo, pero él no la escribió. Es muy posible que su autor haya sido Apolo, mencionado, que era colaborador de Pablo en Hechos, porque Apolo es mencionado en Hechos capítulo 18, versículos 24 y 28. Hombres muy versados en la escritura y que demostraba por la escritura que Jesús es el Mesías. Y como Pablo ya estaba a punto de morir, se atribuye que Apolo pudo haber escrito por medio de Pablo, que le habló y le dijo esta carta a los hebreos. Y ahora vemos que ayer, hoy, siempre, a través de la escritura de la Biblia, Dios Padre habla a todos sus hijos y a cada uno de nosotros. Jesús es el camino, la verdad y la vida.